Jóvenes, ¿cómo están? Muy buenos días con todos. ¿Todo bien? Bien, jóvenes. Entonces vamos a continuar con la semana 5, esta semana, en donde vamos a tratar el tema de dinámica. Vamos a hablar de fuerza. Vamos a hablar de una nueva magnitud física vectorial llamada fuerza. Y esa fuerza es la que, por ejemplo, provoca que un avión despegue. ¿De acuerdo? Para que un avión despegue tiene que haber una gran fuerza implicada. Esa fuerza también está implicada, es otro tipo de fuerza, está implicada en el movimiento planetario, por ejemplo. Y no solamente eso, en un tubo de rayos X, para producir rayos X, se necesita de ciertas fuerzas para acelerar electrones. Y justamente ese tubo de rayos X nos ayuda a justamente construir radiografías. Entonces, jóvenes, se dan cuenta de la importancia de la fuerza. La fuerza está presente en la vida y en la tecnología en este caso. Y justamente de la fuerza es la que vamos a hablar más adelante, ¿ok? Entonces, la parte de la física que estudia o está relacionada con la fuerza, en este caso, es la dinámica. Es justamente la dinámica. Entonces, vamos a continuación, empezar a estudiar dinámica. Muy bien. Entonces, dinámica. ¿Qué es dinámica? Estudia la causa que genera el movimiento de los cuerpos. Entonces, en este capítulo vamos a tener que ver lo que es fuerza. Fuerza es la magnitud física vectorial que nos indica la interacción entre dos cuerpos. Entonces, las unidades en el sistema internacional son los newton y están representados con la letra N. Ejemplo de fuerza. eh, Hay una fuerza especial debido a que cualquier cuerpo se encuentra en un campo gravitacional o de atracción gravitacional. A esa fuerza se le llama peso. Eso lo vamos a ver más adelante también. El peso sería un ejemplo de fuerza y está representado por un vector, dado de que la fuerza es una magnitud física vectorial. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la definición de fuerza. Nada más que eso. Ahora, a continuación vamos a ver lo que es sistema de referencia. ¿Qué es un sistema de referencia? Sirven para describir los fenómenos físicos. Entonces, los sistemas de referencias están relacionados a los observadores. Un observador ve un determinado fenómeno físico, apunta sus datos y construye algunas ecuaciones. Otro observador también puede hacer lo mismo. O sea que tenemos diferentes observadores para un mismo fenómeno físico. Entonces, hay que clasificar a esos observadores. Los vamos a clasificar en sistemas de referencia inercial y no inercial. ¿A qué nos vamos a referir cuando estemos con sistemas de referencia inerciales? Cuando es un sistema de referencia sin aceleración. Y dos, se cumplen en estos sistemas de referencia las leyes de Newton. Profesor, todavía no habla de leyes de Newton. Más adelante vamos a ver. Pero ya te voy adelantando de que las leyes de Newton se cumplen exclusivamente en esos sistemas de referencias inerciales. Ejemplo,
Este sistema coordenado, por ejemplo, sería un sistema de referencia. Y este sistema de referencia está con velocidad cero. Entonces, este sistema de referencia sería inercial. O sea que a partir de este sistema de referencia se observan todos los fenómenos físicos. Y como está con velocidad igual a cero, entonces se le llama inercial. Otro sistema de referencia, un sistema de referencia que realiza MRU, o sea, tiene velocidad constante. También sería sistema de referencia inercial. Ahora, por otro lado, veamos los sistemas de referencias no inerciales. Primero, son sistemas de referencia con aceleración. Esa es la diferencia entre sistema de referencia inercial y no inercial. Vemos de que los que son no inerciales poseen aceleración. Y dos, no se cumplen las leyes de Newton. En este caso aparecerán las denominadas fuerzas ficticias. Ejemplo, supongamos que tenemos un sistema de referencia que está realizando MCU. Como este sistema de referencia realiza MCU, ¿qué aceleración estaría presente implicado en este sistema de referencia que realiza MCU? A ver, jóvenes, quiero leerlos. ¿Qué Aceleración aceleración? centrípeta. A ver, lo pueden escribir también. Exactamente, la aceleración centrípeta. Entonces, como ese sistema de referencia está realizando MCU, habrá una aceleración centrípeta. Por lo tanto, ese sistema de referencia será no inercial, porque posee aceleración. Y habíamos dicho de que en estos sistemas de referencia no se cumplen las leyes de Newton. Aquí van a aparecer las fuerzas ficticias. Esa sería la famosa fuerza centrífuga. Entonces, la fuerza centrífuga sería una fuerza ficticia debido a que estamos analizando en este caso, un movimiento en un sistema de referencia no inercial. De ahora en adelante, nosotros vamos a usar solo y exclusivamente sistemas de referencias inerciales. ¿De acuerdo? De ahora en adelante. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? Acá tienes este sistema de referencia, está rotando con MCU. Y en este caso, la fuerza ficticia sería la denominada fuerza centrífuga. La fuerza centrífuga. Bien, jóvenes, espero que haya quedado claro. Siguiente diapositiva. Ahora, veamos algunos tipos de fuerza. Primero, el peso. El peso se lo representa con esta letra W y la va a tener cualquier cuerpo que tenga masa y que esté inmerso en un campo gravitacional. En este caso, en donde le esté afectando la aceleración de la gravedad. Entonces, este vector peso es un vector vertical apuntando hacia abajo y el módulo del peso está dado por esta fórmula. Peso es igual a masa del cuerpo por la aceleración de la gravedad, en donde m es la masa expresado en kilogramos, g aceleración de la gravedad expresado en metros por segundos al cuadrado, y w es el peso expresado en newton. Otro tipo de fuerza sería la fuerza normal, representado como Fn o en algunos libros también lo colocan como N. Pero bueno, ¿qué es la fuerza normal? Es la fuerza perpendicular a la superficie, en este caso, que actúa sobre todo cuerpo que posa sobre dicha superficie. Si nosotros tenemos un cuerpo posando sobre este plano inclinado. Este plano inclinado le ejercerá una fuerza llamada
fuerza normal. Esta fuerza normal siempre va a ser perpendicular al plano. Por eso se le dice normal. Otro tipo de fuerza, la tensión. La tensión la vamos a denotar con la letra T mayúscula. Esta fuerza de tensión se presentaría, por ejemplo, en este caso. Tenemos un techo, una cuerda, atado a un bloque. Cuando nosotros cortemos a esta cuerda, van a aparecer fuerzas internas que habían en la cuerda. Respecto a este punto de arriba, va a haber una fuerza apuntando hacia abajo, y respecto a este punto de abajo, va a haber una fuerza apuntando hacia arriba. Esas dos son fuerzas de tensión que se generan cuando tenemos cuerdas tensas. Entonces, jóvenes, acá tenemos tres ejemplos de fuerzas bastante usuales, bastante importantes. Siguiente diapositiva. Ahora, veamos otra fuerza bastante interesante, que es la fuerza elástica. La vamos a representar como Fe. Nosotros, por ejemplo, tenemos un resorte sin deformar, con una longitud inicial. Luego, lo que podemos hacer es, con una determinada fuerza, comprimir el resorte. En este caso se llama resorte comprimido. Y lo que va a pasar es que se va a generar una fuerza llamada fuerza elástica. El resorte va a generar esta fuerza llamada elástica en dirección contraria a esta fuerza que lo está deformando. En el segundo caso, cuando tengamos un resorte estirado, o sea, cuando querramos estirar el resorte, de nuevo, habrá una fuerza que sea contrario a la fuerza que lo está deformando, y en este caso es generado obviamente por el resorte. Ahora, sabemos tanto en el caso cuando tenemos resorte comprimido, resorte estirado, que esta fuerza elástica apunta siempre hacia este punto de aquí, hacia el punto de equilibrio del resorte. En este primer caso, esta fuerza apunta en este punto. En el segundo caso, esta fuerza apunta hacia este punto. O sea, apunta en la posición de equilibrio del resorte. ¿Ok? Ahora, ya sabemos cuál es la dirección de la fuerza en caso de cuando el resorte esté comprimido, cuando esté estirado. Pero el módulo de la fuerza elástica, ¿a qué será igual? Para tener en cuenta ese módulo, tenemos que tener en cuenta la deformación que ha sufrido el resorte. En cualquier caso, comprimido o estirado. Por ejemplo, en el caso de resorte comprimido, esta sería su deformación. Y la deformación se define como la longitud del resorte sin deformar menos la longitud del resorte deformado. Resultado, te da esta longitud de aquí. Y algo parecido sucede con el resorte estirado. Esta deformación X sería la longitud del resorte estirado menos la longitud del resorte sin estirar. Eso me daría la longitud X. Ahora, conociendo X y además una propiedad propia del resorte, en este caso la constante elástica acá, podemos calcular la fuerza elástica. Fuerza elástica es igual a K por X, en donde K es la constante elástica expresada en Newton por metro, X es la deformación expresado en metros, Fe es la fuerza elástica expresado en Newton. A esto se le conoce como la ley de Hooke. Está claro, jóvenes. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora, hablemos sobre hacer o realizar un diagrama de cuerpo libre, un DCL. Te grafican todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Supongamos que tenemos a este cuerpo y sobre él actúan fuerza F1, fuerza F2, fuerza F3. Cuando hemos graficado
todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, habremos hecho en ese cuerpo un diagrama de cuerpo libre. Ejemplo, graficar todas las fuerzas que actúan sobre el bloque. Y tenemos a este bloque. Y vamos a realizar un diagrama de cuerpo libre. Empecemos, jóvenes. La primera fuerza que se va a graficar es siempre el peso, es lo que te recomiendo. Esta fuerza vertical hacia abajo se denomina peso y se lo representa con la letra W. Habíamos dicho también que la superficie le genera una fuerza perpendicular a dicha superficie llamada fuerza normal, que lo vamos a denotar como Fn. Entonces, ¿habrá alguna otra fuerza que representar? Ya no. Todas las fuerzas ya han sido representadas. Por lo tanto, el diagrama de cuerpo libre está completo. Entonces, jóvenes, en esto consiste realizar un diagrama de cuerpo libre. En pocas palabras, realizar un DCL es dibujar todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. ¿Está claro, jóvenes? Vamos a continuar entonces. Ahora sí, hablemos sobre las leyes de Newton. Solamente son válidas en sistemas de referencias inerciales. Ya hemos hablado en qué consisten dichos sistemas de referencia. Primera ley de Newton. Un cuerpo está en equilibrio si o bien está en reposo con velocidad igual a cero, o bien está en MRU con velocidad constante. Entonces, cualquiera de los dos casos, o bien velocidad cero, o bien velocidad constante, estará este cuerpo en equilibrio. Y se cumplirá lo siguiente, que la suma de fuerzas que apuntan hacia la derecha es igual a la suma de fuerzas que apunta hacia la izquierda. Y de manera también análoga, suma de fuerzas que apunta hacia arriba es igual a la suma de fuerzas que apunta hacia abajo. Ejemplo, calcule la fuerza normal y la fuerza de rozamiento y te dan de dato de que el peso es de 10 newton. Y te dan este dibujo, jóvenes. Te dan este dibujo. Tienes acá un cuerpo. Este cuerpo se está moviendo con MRU. Acá hay una fuerza de 5 newton. Y te piden calcular la fuerza normal y la fuerza de rozamiento. ¿Ok? Ojo que tranquilamente esto podría ser una pregunta de examen de admisión, ¿ah? ¿Qué vamos a hacer a continuación, jóvenes? Tenemos un cuerpo, repito, realizando MRU. Lo que vamos a hacer es realizar, en este caso, un diagrama de cuerpo libre. Eso es lo que vamos a hacer. Vamos a dibujar todas las fuerzas que actúan sobre este cuerpo. A ver, la primera fuerza que actúa, el peso. Acá lo tenemos. Segunda fuerza, fuerza normal, apuntando hacia arriba. Ahí van dos fuerzas. La tercera fuerza es la fuerza de rozamiento, FR. Como el cuerpo se está moviendo de izquierda a derecha, la fuerza de rozamiento siempre va a estar actuando en oposición al movimiento. Eso vamos a ver más adelante. Y luego tenemos a esta fuerza de 5 newton con un ángulo de inclinación de 53 grados. Entonces, profesor, tú dirás, ¿cómo puedo aplicar estas fórmulas si yo tengo una fuerza oblicua? En este caso, esta fuerza no es ni horizontal ni vertical. ¿Qué hacer en ese caso? Joven, después de que has hecho tu diagrama de cuerpo libre, lo que vamos a hacer es descomponer las fuerzas que no son ni horizontales ni verticales. Por ejemplo, al peso no es necesario descomponerlo. Peso es vertical. Fuerza normal también es vertical, no es necesario. La que sí es necesario descomponer es esta fuerza de 5 newton. Y lo vamos a descomponer en componente horizontal y componente vertical.
Esta componente horizontal, por lo que hemos mencionado ya bastantes veces, valdría 3 newton. Y la componente vertical valdría 4 newton. ¿Estamos claros, jóvenes? ¿Sí? Muy bien, entonces, este vector de lo que estaba oblicuo, ahora lo he descompuesto en componente horizontal y componente vertical. Y finalmente, la fuerza de rozamiento no es necesario descomponerlo. Esta ya es horizontal. Entonces, si te das cuenta, ya tengo fuerzas o bien verticales o bien horizontales. Lo que vamos a realizar es estas fórmulas de aquí. Vamos a reemplazar. Tú dirás, profesor, ¿por qué? ¿Por qué tienen que obedecer estas leyes? Porque este cuerpo está realizando MRU y cuando realiza MRU, o sea, su velocidad es constante, se cumplen estas dos fórmulas de aquí. ¿Estamos claros, jóvenes? Empecemos con las fuerzas en dirección horizontal. A ver, ¿cuáles serían? Sumatoria de fuerzas que apunta hacia la derecha. La única que apunta hacia la derecha sería esta de 3 newton. ¿Hay alguna otra más para adicionar? Ya no. Igual. Suma de fuerzas que apunta hacia la izquierda. La única que apunta hacia la izquierda es esta fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento. Conclusión. Fuerza de rozamiento es igual a 3 newton. ¿Está claro, jóvenes? Algo parecido vamos a hacer con las fuerzas verticales. A ver, suma de fuerzas que apunta hacia arriba. ¿Cuáles son las que apuntan hacia arriba? Fuerza normal, por ejemplo. Acá voy a colocar fuerza normal. ¿Hay alguna otra fuerza que apunte hacia arriba para sumarle a esta fuerza normal? Sí, esta fuerza de aquí, de 4 newton. Entonces le sumo 4 newton. ¿Te das cuenta, joven? ¿Hay alguna otra fuerza para adicionarle que apunte hacia arriba? Ya no. Entonces coloco el signo igual. Esto es igual a la suma de fuerzas que apunta hacia abajo. Y la única fuerza que apunta hacia abajo es el peso en este caso, ¿no? Entonces vamos a colocar aquí el peso. Y ya salió el problema, ¿no, jóvenes? Empezamos a operar. Sería Fn, en este caso, Fn más 4 igual. Pero profesor, el peso es dato, vale 10 newton. Lo voy a reemplazar aquí. O sea que en este caso la fuerza normal va a tener un valor de 6 newton. ¿Se entendió el ejemplo, jóvenes? Como vuelvo a repetir, tranquilamente podría venir en un examen de admisión. ¿Ok? Bien, jóvenes, espero que todo esté claro. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora hablemos de la segunda ley de Newton, la famosa fuerza es igual a la masa por la aceleración. Ahora, para recalcar, esta fuerza no es una sola fuerza. Esta fuerza es una fuerza resultante. ¿Qué es lo que me quiere decir en realidad? Que esta fuerza es igual a la suma de fuerzas a favor de la aceleración menos la suma de fuerzas en contra de la aceleración. Esto lo vamos a ver mejor en este ejemplo. Calcule la aceleración y tenemos a este cuerpo moviéndose de izquierda a derecha con estos datos que vemos a continuación. Entonces, vamos a aplicar obviamente la segunda ley de Newton, que me dice, fuerza es igual a la masa por la aceleración. Pero esta fuerza está definida de esta forma. Entonces, vamos a reemplazar en nuestro ejemplito. A ver, fuerzas que están a favor de la aceleración. Si tú te das cuenta, joven, la aceleración está, o el vector aceleración, tiene esta dirección.
Por lo tanto, la fuerza que está a favor de la aceleración sería esta de 40 newton. ¿De acuerdo? Esta fuerza de 40 newton. Acá voy a colocar 40. ¿Hay alguna otra fuerza que esté a favor de la aceleración? Ya no. Por eso que cierro llaves. Menos suma de fuerzas que están en contra de la aceleración. ¿Cuáles serían? Esta de 10 newton, ella está en contra de la aceleración. ¿Y hay alguna otra fuerza adicional que esté en contra de la aceleración? Sí, esta fuerza de 4 newton también está en contra de la aceleración. Y cierro llaves. ¿Te das cuenta, joven? Fuerza de 10 newton y fuerza de 4 newton en contra de la aceleración. Entonces, este sería el valor real del señor F, de la fuerza resultante F. Al final, esto lo igualo, igual a la masa del cuerpo. En este caso, por dato, te damos que tiene una masa de 2 kilogramos por la aceleración que quiero calcular. Y se acabó, jóvenes. Ahí empezamos a operar. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces acá empezamos, ¿no? 40, 40 menos 10 es, en este caso, 30 menos 4, 26. Entre 2, 13. Aceleración sería igual a 13. 13 metros por segundos al cuadrado. ¿Está claro, jóvenes, hasta ahí? ¿Todo claro? Esta parte es bastante fundamental para lo que vamos a ver en la siguiente, eh, en lo que resta, ¿ok, jóvenes? Si se ha entendido esto, pues casi toda la clase se va a entender. Es bastante parecido. Vamos a repetir nomás en diferentes situaciones, pero el criterio es el mismo. ¿Ok? Muy bien, jóvenes. Ahora, ya que está clara la segunda ley de Newton, que la vamos a repetir bastantes veces, pasaremos a la tercera ley, la ley de acción y reacción. Por ejemplo, tenemos dos cuerpos, cuerpo A, cuerpo B. El cuerpo A le va a ejercer una fuerza al cuerpo B, por ejemplo, una fuerza VA. Respondiendo a esa fuerza de acción, el cuerpo B le va a responder con una fuerza de reacción al cuerpo A y esa fuerza será llamada FAB. Lo que se cumple es que el vector FBA es el negativo del vector FAB. Y también se cumple que los módulos de FBA y el módulo de FAB son iguales. ¿De acuerdo, jóvenes? En eso consiste la tercera ley de Newton. Ahora, algo muy importante destacar es lo siguiente. Las fuerzas de acción y reacción aplican a diferentes cuerpos. O sea, esta fuerza FBA le está siendo aplicado al cuerpo B y solamente a él, mientras que la fuerza FAB se le aplica al cuerpo A. O sea que la fuerza de acción y reacción son fuerzas actuando en cuerpos diferentes, como esta fuerza FBA actúa en B y FAB actúa en A. O sea que en un diagrama de cuerpo libre, para un cuerpo no puedes poner fuerza de acción y reacción. ¿Te das cuenta, joven? Bien. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Problemas. Ya estamos capacitados para
realizar algunos problemas. El problema número 1 dice, dos bloques de masa 30 kilogramos y 50 kilogramos se encuentran en contacto sobre una superficie horizontal, como se muestra en la figura. Si se aplica una fuerza horizontal de 80 newton sobre el bloque más pequeño, determine la magnitud de la fuerza de contacto entre los bloques, desprecie la fricción. Muy bien, jóvenes. Entonces, la clave para realizar este problema es realizar un diagrama de cuerpo libre de manera correcta. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Mira, tenemos dos cuerpos. En este caso, ¿sabes lo que se te recomienda, jóvenes? Es lo siguiente. Vamos a considerar de que estos dos cuerpos fuesen como uno solo. Eso es lo primero que vamos a hacer. Consideremos que estos dos cuerpos son como uno solo. O sea, es como si solamente existiese un bloque, nada más. Entonces, vamos a analizar al sistema M minúscula, M mayúscula. Empecemos. Apliquemos, o mejor dicho, realicemos el diagrama de cuerpo libre. A ver, jóvenes. Primero, la primera fuerza que va a actuar sobre este cuerpo va a ser el peso. En este caso, al peso lo vamos a denotar con este color. Va a haber una fuerza de peso. ¿Ok? Lo voy a hacer con esto mejor. Acá tenemos al peso. Vector vertical y hacia abajo. ¿Ok? ¿Qué otra fuerza tenemos? Tenemos a la fuerza normal. Esta fuerza normal será un vector que genera, en este caso, genera la superficie y será un vector perpendicular a dicha superficie, como lo estamos observando aquí. F normal. ¿Está claro, jóvenes? ¿Qué otra fuerza más existe actuando sobre el cuerpo? Esta fuerza F que le ejerce esta persona a todo este sistema. O sea que solamente tenemos una, dos y tres fuerzas, nada más. El diagrama de cuerpo libre está completo. ¿Ok? Ahora, lo que nosotros notamos es que la aceleración tiene esta dirección, fíjate. Entonces, la segunda ley de Newton solamente va a actuar, o mejor dicho, solamente vamos a tener en cuenta para la segunda ley de Newton a las fuerzas o bien que están a favor de la aceleración o bien que están en contra de la aceleración. Fuerzas perpendiculares a la aceleración, como en este caso es el peso y la fuerza normal, no van a ser tomadas en cuenta. ¿Por qué? Porque son perpendiculares a la aceleración. Entonces, la única fuerza que está a favor de la aceleración, o en este caso, es la fuerza F. Entonces, apliquemos. F es la suma de fuerzas que está a favor de la aceleración menos suma de fuerzas que están en contra de la aceleración. En este caso, reemplacemos. F es igual. La suma de fuerzas que están a favor de la aceleración sería este vector de aquí, que también se llama F casualmente, y tiene un valor de 80 newton. O sea, este vector de aquí tiene un valor de 80 newton. Voy a borrar esto y en vez de colocar F, voy a colocar 80 newton. ¿Estamos claros, jóvenes? 80 newton. Entonces, la suma de fuerzas que está a favor de la aceleración, como la aceleración tiene esta dirección, sería esta fuerza de 80 newton. Acá lo voy a colocar.
cierro llaves, menos, ¿qué dice aquí? Suma de fuerzas que están en contra de la aceleración. No existe ninguna fuerza en contra de la aceleración. Simplemente entre llaves coloco 0. O sea, conclusión, F resultante es igual a 80 newton. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer a continuación? A aplicar lo que se llama la segunda ley de Newton. Segunda ley de Newton, fuerza resultante igual a 80 newton, lo vamos a reemplazar, igual a la masa. Pero ten cuidado, la masa es de todo el sistema, en este caso, de 30 más 50 kilogramos. En este caso sería la masa de 30, la masa de M minúscula, más 50 la masa de M mayúscula. Y todo eso multiplicado por A. Conclusión, ¿cuánto vale la aceleración? 1 metro por segundo al cuadrado. Ese sería el valor de la aceleración. Entonces, fíjate, si la aceleración del sistema es 1 metro por segundo al cuadrado, la aceleración de cada uno de los bloques, del bloque M minúscula y del bloque M mayúscula, también será 1 metro por segundo al cuadrado. Es por eso que se recomienda siempre empezar analizando al sistema. ¿Por qué? ¿O para qué me conviene analizar al sistema? Para calcular la aceleración. Y con esta aceleración yo puedo aplicar la misma aceleración a cada componente del sistema. Entonces, a continuación, jóvenes, ya no vamos a analizar ahora al sistema. Ahora vamos a analizar solamente a un bloque. En este caso, al bloque M mayúscula. Para eso vamos a borrar lo que estamos escribiendo aquí. Muy bien, jóvenes. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Vamos a analizar al bloque M. ¿Qué fuerzas lo componen, en este caso, al bloque M? De nuevo, ¿no? Va a haber una fuerza de peso. En este caso, el peso del bloque M lo voy a poner como peso, simplemente. Peso de M. ¿Ok? Va a haber una fuerza normal. Una fuerza normal vertical hacia arriba. Un F. N. ¿Qué otra fuerza más actúa sobre el bloque M, jóvenes? Estamos solamente analizando el bloque M. Solamente estamos analizando este bloque. O sea, solamente estamos realizando diagrama de cuerpo libre a este bloque M mayúscula. ¿Qué más falta, jóvenes? Profesor, falta una fuerza que le está ejerciendo el bloque M minúscula al bloque M mayúscula. Sería esta fuerza de aquí. Se llama fuerza de reacción. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, mira, fíjate. Acá tenemos el peso del bloque M, fuerza normal hacia arriba y esta fuerza de reacción. Estas son las tres fuerzas que actúan sobre el bloque M mayúscula. Eso lo voy a colocar aquí, joven, ¿te parece? ¿Sí? Vamos a colocar aquí. Acá tenemos al peso del bloque. Ahí tenemos al peso. ¿Qué más tenemos? Tenemos a la fuerza normal. Fuerza normal. ¿Y qué más tenemos, jóvenes? La fuerza de reacción, que es horizontal. Ahí está. El diagrama de cuerpo libre está completo. Ahora, vamos a ver en qué dirección va la aceleración. La aceleración, jóvenes, va en esta dirección. Perfecto. ¿Qué me quiere decir eso? Que solamente en la dirección horizontal yo tendré en cuenta a las fuerzas. O sea,
solamente en la segunda ley de Newton tendré en cuenta a fuerzas a favor de la aceleración y a fuerzas en contra de la aceleración. Fuerzas perpendiculares a la aceleración no serán tomadas en cuenta, como en el caso del peso y de la fuerza normal. ¿De acuerdo, jóvenes? Espero que esto quede bien claro. Entonces, fuerza resultante es igual suma de fuerzas a favor de la aceleración menos suma de fuerzas en contra de la aceleración. Empecemos. Fuerza resultante, abro llaves. Fuerzas que están a favor de la aceleración sería esta R de aquí. Y no hay otra más, ¿cierto? Por lo tanto, cierro llaves, menos suma de fuerzas que están en contra de la aceleración. No existe ninguna, jóvenes, ¿no? Ninguna existe, le coloco 0 nada más. Obviamente en el examen de admisión no vas a hacer esto, ¿no? Pero estamos siendo bastante, lo más claros posibles para que no haya dudas al respecto, ¿ok? O sea que la fuerza, en este caso, sería simplemente la reacción, que justamente es lo que me están pidiendo. Finalmente, jóvenes, esta fuerza resultante, aplicando la segunda ley de Newton para el cuerpo M mayúscula, vamos a reemplazar en esta segunda ley de Newton. Este F vale R. Vamos a colocar aquí este R. Esto es igual a la masa, pero en este caso, como estamos analizando al cuerpo de masa M mayúscula, tenemos que tener en cuenta la masa de M mayúscula, que es de 50 kilogramos. O sea, tiene un valor de 50. Multiplicado por el valor de la aceleración. Pero, profesor, sabemos que la aceleración del sistema vale 1 metro por segundo al cuadrado. Eso quiere decir que la aceleración de cada componente del sistema tiene que también ser la misma e igual a 1 metro por segundo al cuadrado. Por eso que acá sería 1. Es la aceleración del sistema, la aceleración de cada componente del sistema. Conclusión, jóvenes, fuerza de reacción sería 50 Newton. Alternativa a la letra A, jóvenes. Espero que haya quedado claro. Hasta aquí me estoy pasando de explicación en realidad, pero es que hay bastantes dudas. Ya con el tiempo uno va leyendo algunas preguntas que hacen los estudiantes. Así que, si todo está claro, vamos bien. Estamos en un caso relativamente simple, ¿no? Tenemos dos cuerpos pegados y ya sabemos cómo proceder en ese caso. Ahora vamos a ver otro caso. El globo aerostático, ¿no? Qué bonito este globo aerostático. Interesante. Justamente, el funcionamiento del globo aerostático se basa en la aplicación de las leyes de la física. En la semana 9 vamos a ver con más detalle lo que sucede. Sin embargo, podemos decir que en este caso, un globo aerostático va a estar sujeto a dos fuerzas. La primera, obviamente, es el peso del globo, vertical y hacia abajo. Y la segunda es una fuerza que se le llama fuerza de empuje y que es vertical hacia arriba y que es la que permite que el globo ascienda. ¿De acuerdo? Entonces, de eso va a tratar el siguiente problema, justamente de los globos aerostáticos. Dice, un globo aerostático cuya masa total es de 120 kilogramos desciende con una aceleración constante a 2 metros por segundo al cuadrado hacia la superficie de la Tierra. Esto lo vamos a obviar y vamos a continuar. ¿Qué masa debe retirarse para que el globo ascienda con aceleración de la misma magnitud? Claro, un globo aerostático que desciende como que no es muy, digamos, no es muy útil, ¿no? Un globo tiene que ascender, claro está. Entonces, en este primer caso, te dan
los datos en donde el globo está descendiendo con una aceleración de 2 metros por segundos al cuadrado. ¿De acuerdo? Muy bien, jóvenes. Ahora, realicemos un diagrama de cuerpo libre a este globo que está descendiendo. La primera fuerza que vamos a ver en este caso será el peso. El peso del propio globo que es vertical y hacia abajo, ¿ok? En este caso, como el globo, te dan de dato, tiene una masa de 120 kilogramos, ese es el dato de problema, masa inicial, 120 kilogramos, entonces el peso se va a calcular como la masa del globo por la aceleración de la gravedad. 120 por 10, 1200 newton. O sea, tendremos un peso de 1200 newton. La otra fuerza que vamos a tener en cuenta es la fuerza que va a tratar de que el globo ascienda, pero en este caso no va a ascender, pero como te digo, va a tratar. Es esta fuerza llamada fuerza de empuje, que no sabemos en este caso cuánto vale, ¿sí? Entonces, esta fuerza de empuje es la que trata de hacer que el globo ascienda y es el peso. Obviamente lo contrario, va a ser que el globo descienda. Sobre el globo aerostático solamente hay dos fuerzas en dos fuerzas importantes en este caso. Obviamente hay rozamiento del aire, pero vamos a obviar eso, ¿ok? Solamente tendremos en cuenta fuerza que actúa hacia arriba para que el globo ascienda y fuerza del peso que actúa hacia abajo. Pero en este caso, si te das cuenta, la fuerza que prevalece es el peso, por eso que el globo está descendiendo. Y justamente vamos a aplicar la segunda ley de Newton en esta dirección vertical. Eso es lo interesante del problemita. En la dirección vertical, porque es la dirección de la aceleración, vamos a aplicar la segunda ley de Newton. A ver, la fuerza resultante, ¿qué te dice? A ver, F es igual, abro llaves, fue suma de fuerzas a favor de la aceleración. La que está a favor de la aceleración sería 1200 newton. O sea, aquí coloco 1200. ¿De acuerdo? Menos suma de fuerzas que están en contra de la aceleración. En este caso, la única que está contra la aceleración sería el empuje, ¿de acuerdo? Claro, si te das cuenta, la aceleración apunta hacia abajo, el empuje apunta hacia arriba. Son, en este caso, tienen sentidos opuestos. A ver, conclusión. Voy a, voy a colocar aquí. Conclusión, jóvenes, entonces la fuerza, esta fuerza F, sería igual a 1200 menos E. ¿De acuerdo? Bien, esto lo vamos a aplicar en la segunda ley de Newton. Fuerza es igual a la masa por la aceleración. La fuerza es de 1200 menos E, como lo estamos viendo aquí. 1200 menos E. Esto es igual a la masa del globo, que en este caso la masa del globo es de 120 kilogramos, multiplicado por la aceleración, que en este caso vale 2. ¿Ok? Ahí está. Y operamos, sería 1200 menos E igual a 240. Por lo tanto, en este caso, el E, el empuje E, nosotros podríamos calcularlo, ¿cierto? E es igual. Simplemente el E lo paso a sumar. 1200 menos 240, 960, ¿cierto? Claro. 960 newton.
Esto o esta fuerza la vamos a considerar constante. Esa es la condición del problema. Ahora, este es el primer caso. El primer caso me ayudó a calcular la fuerza del empuje que trata de, o va a tratar de hacer que el globo ascienda. Muy bien, ahora vamos a ver el segundo caso, cuando el globo desciende en este caso. Perdón, cuando el globo asciende. Cuando el globo asciende, por dato del problema, va a tener una aceleración vertical hacia arriba, igual a 2 metros por segundo al cuadrado también. ¿Ok? Y de nuevo, realicemos el diagrama de cuerpo libre. A ver, el peso, en este caso, del globo, no sabemos, profesor. ¿Por qué no sabes? Porque no conocemos la masa del globo. Es lo que nosotros queremos conocer. No sabemos cuánto tenemos que sacar del globo para que al final ascienda. Simplemente decimos, supongamos que la masa del globo sea m, multiplicado por 10 sería 10m el peso nuevo del globo. ¿De acuerdo? Y la fuerza que va a hacer que el globo ascienda, va a apuntar hacia arriba. En este caso, esta fuerza va a ser la misma, igual a E. Pero profesor, esta fuerza E ya tiene un valor. ¿Cuánto vale eso? Vale 960 Newton. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Ya estamos completando datos. De nuevo, ¿no? De nuevo vamos a hacer lo mismo. Fuerza está definido de esta manera. Empecemos. O continuemos en este caso. Abro llaves. Suma de fuerzas que están a favor de la aceleración. En este caso, la que está a favor de la aceleración sería esta fuerza de 960 newton, la fuerza del empuje. Menos fuerzas que está en contra de la aceleración. La que está en contra de la aceleración, como tú te das cuenta, aceleración apunta hacia arriba, esta fuerza apunta hacia abajo, sería la de 10m. Esa estaría en contra de la aceleración. Cierro llaves. Esto es igual a la masa del globo, en este caso no sabemos cuánto tiene de masa. Hemos supuesto de que la masa del globo es simplemente m, nada más. Entonces acá coloco que la masa del globo es m multiplicado por la aceleración. Y la aceleración, si sabemos cuánto vale, vale 2. ¿De acuerdo, jóvenes? Y ahí empezamos a trabajar, ¿no? Acá sería, antes salía receso, 960 igual a 12m. ¿Estamos claros? O sea que la masa m, ¿a qué sería igual, jóvenes? 80, ¿cierto? 80 kilogramos. Perfecto. Entonces, con esta masa de 80 kilogramos, en este caso vamos a, bueno, podríamos también reemplazar en la segunda ley de Newton, pero no será necesario. Finalmente, ya tenemos la masa de, en este caso, del globo que nosotros vamos a necesitar y vamos a finalmente reemplazar en esta fórmula, pero eso lo vamos a hacer después del receso, jóvenes, ¿ok? Vamos a, vamos a regresar en 10 minutos. Ok, jóvenes, entonces para terminar ese problemita ya habíamos reemplazado en la segunda ley de Newton, ¿no? Ya habíamos hecho ese reemplazo automático, pero como te das cuenta, ¿no? Acá ya habíamos reemplazado en la segunda ley de Newton, pero para hacerlo más ordenado, lo voy a
Lo voy a hacer abajo. Este es el valor de la fuerza resultante, ¿ok? Con esta fuerza resultante reemplazamos en la segunda ley de Newton para el cuerpo, en este caso para este globo, reemplazamos este valor, sería 960 menos 10m, ¿ok? Esto es igual a la masa del globo, que en este caso no conocemos, vale m, por la aceleración, que sería de 2, ¿cierto? Y operamos lo que está ahí. 960 es igual 10m más 2m. 960 es igual a 12m. En este caso, m valdría 80. Excelente, jóvenes. Entonces, fíjate que con 80 kilogramos, o sea, con una masa de 80 kilogramos, el globo al final pudo ascender, ¿no? Porque cuando tiene mucho peso, obviamente no puede ascender, desciende. Entonces, a mí me dicen, ¿qué masa debo retirarle para que el globo ascienda con esta aceleración de la misma magnitud? Claro, como estaba descendiendo a 2 metros por segundo al cuadrado, debería ascender a 2 metros por segundo al cuadrado, pero con aceleración hacia arriba. Simplemente vamos a restar los valores que hemos encontrado. Delta M es igual. La masa inicial del globo anteriormente tenía una masa de 120 kilogramos. Vamos a colocar aquí. Y luego vamos a restarle la masa del globo con el cual ha ascendido, que sería de 80 kilogramos. En conclusión, la masa que se le ha retirado sería de 40 kilogramos. Con 40 kilogramos tu globo ya estaría funcionando y ascendiendo. Alternativa, la letra B. ¿Está claro, jóvenes? Muy bien. Esperemos que sí. Pasemos a la siguiente diapositiva. Vamos a pasar un tipo de problema un poco más interesante, en donde tenemos cuerpos unidos, por ejemplo, en este caso, a cuerdas. Vamos a ver cómo procedemos en este caso, ¿ok? Dice, una fuerza vertical de 120 newton ejercida por una grúa desplaza verticalmente dos bloques de masas 6 kilogramos y 4 kilogramos conectados por una cuerda ideal e inextensible, como se muestra en la figura. Determine la tensión en la cuerda. Aceleración de la gravedad 10 metros por segundo al cuadrado. Bien, jóvenes, entonces, ¿qué se recomienda en este caso? Primero, considerar a todo como un sistema. A todo este señor de aquí, a todo esto, lo voy a considerar como si fuese un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Eso es lo que vamos a hacer primero. Y ese cuerpo va a tener cierto peso, obviamente. Y este peso lo vamos a denotar con esta fuerza vertical y hacia abajo. ¿De acuerdo? Como te das cuenta que la masa de M1 es 6, la masa de M2 es 4, la suma de las masas sería 10 kilogramos. Multiplicado por 10 sería el peso de todo el sistema 100 newton. ¿Está claro, jóvenes? ¿Sí? Bien, entonces, ¿qué tenemos aquí, joven? Tenemos un diagrama de cuerpo libre completo. Tomando a M1 y a M2 y la cuerda como un sistema único, como si fuese un solo cuerpo, estamos realizando el diagrama de cuerpo libre. Vemos que tenemos una fuerza hacia arriba, actuando sobre el sistema, y una fuerza de peso hacia abajo,
también actuando sobre ese sistema. Entonces, para el sistema M1 y M2, tomando en cuenta todo este sistema, apliquemos la segunda ley de Newton. Empecemos con la fuerza resultante. F es igual, abro llaves, fuerzas que están a favor de la aceleración. ¿Hacia dónde apunta la aceleración, joven? Hacia arriba. Por lo tanto, esta fuerza también debe apuntar hacia arriba. ¿Y esta fuerza cuánto vale? Acá te dan de dato. Vale 120 newton. ¿De acuerdo? Esta fuerza tiene un valor de 120 newton. Es dato del problema. Entonces, está a favor de la aceleración y acá lo colocamos igual a 120 newton. Menos fuerzas que están en contra de la aceleración. En este caso sería esta fuerza del peso, que estaría vertical y hacia abajo. Sería de 100. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces la fuerza resultante sería igual a 20 newton. ¿De acuerdo? Este es para el sistema. Vamos a esta fuerza F resultante, colocarla en la segunda ley de Newton. Acá colocamos 20. Esto es igual a la masa, pero es la masa del sistema. Masa de M1 más M2. M1 vale 6 kilogramos, M2 4 kilogramos. O sea, sería M1 que vale 6 más M2 que vale 4, multiplicado por la aceleración que vale, en este caso no sabemos cuánto vale, vale A, y en este caso la aceleración sería 2 metros por segundos al cuadrado. Y justamente calculando la aceleración puedo hacer lo que me está preguntando el problema. Me dice, determina la tensión de la cuerda. ¿Qué hacemos en ese caso, jóvenes? Podemos hacerlo de muchas maneras, pero vamos a hacer de la siguiente manera. Ahora ya no vamos a tener en cuenta el sistema, ya no. Vamos a borrar esto. ¿Y qué te parece si vamos a enfocarnos en este cuerpito de aquí, en esta masa M2? Y vamos a realizar un diagrama de cuerpo libre a M2, ¿ok? Primera fuerza que vamos a ver actuar es el peso de M2. A ver, sería el peso de M2. El peso. El peso de M2, como M2 tiene un valor de masa de 4 kilogramos, su peso debe ser de 40 newton. ¿Hay alguna otra fuerza actuando sobre M2? Por supuesto, si le haces un corte aquí a la cuerda, como hemos visto en las diapositivas anteriores, va a aparecer una fuerza de tensión apuntando hacia arriba. Esta fuerza de tensión que estás apreciando aquí. Bien. ¿Hay alguna otra fuerza más que graficar? Ya no. El diagrama de cuerpo libre está completo. Entonces, esto que estamos dibujando aquí, lo voy a colocar aquí. ¿De acuerdo? Acá vamos a colocar el peso del bloque M2. Y acá vamos a colocar la fuerza de tensión de la cuerda. Esta es la tensión T. Este es el peso de 40 newton. Y la aceleración, en este caso, esta aceleración está apuntando hacia arriba y tiene un valor que ya hemos calculado, porque como te vuelvo a repetir, la aceleración de todo el sistema es la misma aceleración de cada componente del sistema. Si todo el sistema tenía una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado, cada componente también tendrá la misma aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. En este caso, el bloque M2, este bloque M2 también tendrá una aceleración de 2
metros por segundos al cuadrado. Y a continuación, realicemos o apliquemos la segunda ley de Newton, que dice, la fuerza resultante es igual a la suma de fuerzas que están a favor de la aceleración. ¿Cuál es la que está a favor de la aceleración? La tensión, justamente. La fuerza de tensión está a favor de la aceleración, en este caso, menos la suma de fuerzas que está en contra de la aceleración. Fíjate, la dirección de la aceleración está hacia arriba y esta fuerza está hacia abajo. El 40 newton, que es el peso, está en contra de la aceleración. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? ¿Sí? Muy bien, entonces, este F lo voy a reemplazar en la segunda ley de Newton. Sería, tendríamos lo siguiente, T menos 40. Esto es igual a la masa, pero en este caso es la masa de ¿quién? De M2. Y la masa de M2 es 4 en este caso. 4 por la aceleración. Ya hemos dicho que la aceleración es la misma para cada componente y es igual en este caso a 2 metros por segundos al cuadrado. Fácilmente, ¿no? Esto es bastante sencillo. ¿Cuánto vale la tensión, jóvenes? 48 newton. Alternativa, la letra D. ¿Todo claro hasta ahí, jóvenes? Lo estamos haciendo todo bien, paso a paso, para que no quede ninguna duda. ¿Ok? No, no se considera fuerza de rozamiento del aire. No, no se considera. En todos los problemas no lo van a considerar en este caso, ¿ok? Sin fuerza de rozamiento del aire. Bien. Bien, entonces pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta un poquito más interesante. Fíjate, problema 2. Como que se empieza a complicar un poquito, pero te vas a dar cuenta que no es tan difícil. Dos bloques de masa M1 12 kilogramos, M2 13 kilogramos están unidos por una cuerda que pasa por una polea ideal. Esto se llama polea, ¿de acuerdo? En donde la cuerda puede pasar libremente. Por eso se le llama ideal. Como muestra la figura, si los bloques se liberan del reposo, determine la distancia que recorre el bloque de masa M1 en un segundo. Primero, ¿qué te parece si vamos a analizar el problema desde el punto de vista dinámico? A ver, date cuenta de lo siguiente, joven. Tenemos bloque M1 y M2. El bloque M2 es mayor al M1. Por lo tanto, es lógico pensar de que si uno suelta estos dos bloques, el primero que va a caer es este bloque M2. En este bloque M2 va a haber una fuerza. Esta fuerza es una fuerza de peso, justamente, actuando sobre M2. M2 tiene un valor de 13 kilogramos, como la aceleración de la gravedad es 10 metros por segundo al cuadrado, su peso será de 130 newton. ¿Estamos claros, jóvenes? Algo parecido al bloque M1. El peso de M1, su masa es 12 kilogramos, aceleración de la gravedad 10, peso 120 newton. Lo que vamos a hacer a continuación, jóvenes, es algo bien interesante. Fíjate, por favor, mucha atención. Vamos a considerar como si estos dos bloques unidos con esta cuerda, incluida la cuerda, fuesen un sistema. O sea, como si todo esto estuviese compuesto por el mismo cuerpo. Como si todo esto fuese un sistema. Un solo cuerpo. ¿Estamos claros? Ahora, fíjate lo siguiente.
La aceleración, como el cuerpo este cuerpo M2 va a tender a bajar y el cuerpo M1 a subir, entonces la aceleración para M2 estará apuntando hacia abajo y la aceleración, que va a ser la misma para M1, estará apuntando hacia arriba. ¿Te das cuenta? Ahora, vamos a analizar al sistema M1 y M2. De nuevo, esta fuerza resultante es igual a toda esta expresión de aquí, ¿no? A esta definición. Y vamos a aplicar para el sistema justamente esta misma definición. Empecemos. Fuerza resultante igual, abro llaves, suma de fuerzas a favor de la aceleración. La fuerza que está a favor de la aceleración es esta fuerza de peso de M2, que es de 130 newton. ¿Por qué? Porque fíjate, la fuerza apunta hacia abajo, aceleración apunta hacia abajo. O sea, fuerza y aceleración tienen el mismo sentido. O sea que la fuerza está a favor de la aceleración. En este caso, 130 es el valor. ¿Está claro, joven? Menos suma de fuerzas que están en contra de la aceleración. Sería esta fuerza de aquí, fíjate, porque la aceleración apunta hacia arriba y esta fuerza apunta hacia abajo. Son vectores opuestos. Por eso que esta fuerza de 120 newton está en contra de la aceleración. ¿Te das cuenta? Entonces, la fuerza F en este caso sería de 10 newton. Ahora, esta fuerza resultante para todo el sistema lo reemplazaré en la segunda ley de Newton. Me dice F, fuerza resultante, vale 10. Igual, en este caso, a la masa del sistema. Como estamos analizando el sistema, tiene que ser la masa del sistema. O sea, masa M1 más masa M2. O sea, en este caso sería 12 más 13. Multiplicado por la aceleración en este caso. Y operamos. Aceleración es igual a 10 entre 25. O lo que es lo mismo, aceleración es igual, sacándolo quinta 2, quinta 5 metros por segundos al cuadrado. ¿De acuerdo, jóvenes? Entonces, ¿esto para qué nos ayudó? ¿Para qué nos ayudó a analizar a todo el sistema? Justamente para encontrar la aceleración. Y esta aceleración es la aceleración de cada componente del sistema. En este caso, nos piden analizar el bloque M1. Y ya sabemos de antemano, porque ya los acabamos de calcular, que la aceleración, en este caso para el bloque M1, estará apuntando hacia arriba y en este caso tendrá un módulo de Profesor, 2/5 metros por segundos al cuadrado. ¿Sí? Te escucho. profesor, ¿por qué 130 está a favor? ¿Por qué 130 exactamente? Sí, Ya, está para abajo también. exacto. ¿Por qué? Porque la masa del cuerpo M2, acá está, la masa del cuerpo M2 es 13 kilogramos. Entonces, peso de cualquier cuerpo, tú tienes un cuerpo cualquiera, un cuerpo M, cuando está inmerso en un campo gravitacional, el peso de ese cuerpo, el peso, este vector vertical y hacia abajo, se va a calcular de la siguiente manera. Peso es igual a masa por aceleración de la gravedad. En este caso, para M2, su masa es 13 kilogramos, aceleración de la gravedad 10, 13 por 10, 130 newton. Lo mismo para M1, su masa es 12 kilogramos, aceleración de la gravedad 10, 12 por 10, 120, vertical y hacia abajo.
Siempre la dirección del peso es vertical y hacia abajo. Eso es universal, ¿ok? Eso sí sé, solo que lo de abajo, la suma de fuerzas a favor de la aceleración. Ah, esta de acá. Ajá, ¿por qué puso 130? Ya, ese es algo sutil. Estamos todos de acuerdo que este cuerpo es más pesado, M2 es más pesado que M1. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? O sea, que si tú lo llevas al laboratorio, tú lo observas, vas a ver de que M2, por lógica, va a caer. Y M1, también por lógica, va a subir. Hasta ahí estamos de acuerdo. Sí. M2, como está cayendo, tendrá una aceleración apuntando hacia abajo. Mientras que M1, como está subiendo, tendrá una aceleración apuntando hacia arriba. Pero ojo, esta aceleración son iguales porque estamos tratando con un sistema. Ahora, ¿qué te dice esta parte de la segunda ley de Newton? Suma de fuerzas a favor de la aceleración menos suma de fuerzas en contra de la aceleración. La que está a favor de la aceleración, si te das cuenta, la única fuerza que está a favor de la aceleración es esta de 130. ¿Por qué? Porque como la aceleración apunta hacia abajo y esta fuerza apunta hacia abajo, en ese caso se dice que la fuerza está a favor de la aceleración. Por eso que acá se lo colocó como 130, porque está a favor, porque tiene el mismo sentido que la aceleración. Por otro lado, esta otra fuerza no. Esta otra Ay, fuerza, mientras ya la entendí. aceleración apunta hacia arriba, esta fuerza apunta hacia abajo. Su sentido es contrario. Por eso que esta fuerza de 120 newton está en contra de la aceleración. Ahora sí me dejo entender. Sí, gracias. Ok, Sí, gracias. ok. Entonces, ya sabemos cuánto vale la aceleración, justamente por el razonamiento que hicimos. Ahora vamos a calcular cuánta distancia ha ascendido este bloque M1, me dicen en un segundo. O sea, cuando pasa, en este caso, un tiempo igual a un segundo. Excelente, entonces vamos a aplicar, como tenemos una aceleración constante, las fórmulas de MRV en forma escalar nada más. D es lo que yo quiero conocer. D, esto es igual a la velocidad inicial. Te indican de que todo parte del reposo. Los bloques se liberan de reposo, o sea que el bloque, en este caso, en su posición inicial, tiene una velocidad inicial igual a cero. O sea, V inicial sería cero, multiplicado por el tiempo, en este caso sería, cuando tiempo es igual a un segundo, sería 1, más o menos jóvenes. Más porque el movimiento es acelerado. Fíjate hacia dónde se mueve, hacia dónde apunta la aceleración. Por eso irá con signo positivo. Sería más aceleración. La aceleración es esta misma aceleración que estamos viendo aquí. Esta misma sería 2/5 por 1/2. Estamos reemplazando en la fórmula nada más. Por el tiempo que vale 1 al cuadrado. ¿Está claro? Ahora, operando, ¿no? El 2 con el 2 se te cancela, te queda 1/5 metro. Profesor, pero no hay claves así, no hay clave, no hay problema. D es igual a 1/5. Y acá hago este truco. Mira, acá multiplico por 10 a la 2 y por 10 a la menos 2. Y continúo. Pero 10 a la menos 2 tiene un valor, es un prefijo que tiene un valor ya bastante establecido. 10 a la menos 2 equivale a un centi. O sea, sería D igual 10 al cuadrado es 100 entre 5 centímetros. ¿Ok? Y bueno, 10 entre 5, ¿cuánto es? 20. O sea que D es igual a 20 centímetros. Alternativa, la letra C.
¿Todo claro hasta acá, jóvenes? Creo que la pregunta que hizo su compañera era es bastante válida porque en realidad a algunas personas les causa un poquito de extrañeza ese razonamiento, pero si todo quedó claro, excelente. Ujú. Bien, jóvenes, pasemos al siguiente tema. Vamos a hablar un poquito de lo que son los elevadores. Por ejemplo, si tenemos un elevador, en este caso ascendiendo, y le realizamos el diagrama de cuerpo libre a la persona, su peso y su fuerza normal, y aplicamos la segunda ley de Newton, vamos a llegar a la conclusión de que en este caso, la fuerza normal va a estar dado por esta expresión. Ahora, a la fuerza normal, a esa fuerza que actúa hacia la persona debido, en este caso, a esta superficie, al piso del elevador, se le llama también el peso aparente. Su explicación tiene una explicación, pero de ahora en adelante le vamos a llamar a esta fuerza normal el famoso peso aparente. Entonces, el peso aparente es igual a M por G más A. O sea que cuando uno asciende en un elevador, uno se va a sentir más pesado, entre comillas. Y el caso contrario sucede cuando el elevador ya no se está elevando, sino está descendiendo. Y en este caso, distinguiendo la fuerza normal como peso aparente, el peso aparente estaría dado por esta expresión de aquí, donde WA es el peso aparente. Obviamente, como se trata de una unidad de fuerza, está expresado en Newton. La deducción de estas fórmulas son bastante triviales, jóvenes. A ver, se las dejo de tarea, ¿ok? De nuevo, ¿no? Siempre teniendo ese razonamiento. Fuerzas que están a favor de la aceleración menos fuerzas que están en contra de la aceleración. Es igual a masa por aceleración. Esa sería la segunda ley de Newton bien aplicada. Bien, jóvenes, ahora veamos lo que es la fuerza de rozamiento. Vamos a tener tres casos. Primero, cuando tenemos un cuerpo estático. Cuerpo estático cuando todas las fuerzas o la suma de las fuerzas en sentido horizontal y en sentido vertical se cancelan. O sea, suma de fuerzas que apuntan hacia la derecha es igual a la suma de fuerzas que apunta hacia la izquierda. Y lo mismo en la dirección vertical. En este caso, debido a lo que ya he mencionado, esta fuerza F es igual a la fuerza de rozamiento, en donde Fs se llama fuerza de rozamiento estático, expresado en Newton. 2. Cuando el cuerpo está a punto de moverse, fíjate en este término. Si tienes, por ejemplo, a un cuerpo con un determinado peso, una fuerza normal determinada, y se le ejerce tanta fuerza que está a punto de deslizarse, entonces a esta fuerza de rozamiento se le llama fuerza de rozamiento estática máxima y se define de esta manera, como mu s por Fn, en donde mu s es el coeficiente de rozamiento estático, no tiene unidades, es adimensional. Fn es la fuerza normal expresado en Newton y Fs máximo, fuerza de rozamiento estático máximo, también expresado en Newton. En la siguiente diapositiva veremos, por ejemplo, el caso cuando el cuerpo ya se esté moviendo. Justamente eso lo vamos a ver en el caso 3, cuando tengamos al cuerpo en movimiento. Tenemos entonces a este cuerpo que se mueve, tiene actuado obviamente por una determinada fuerza. Y a esta fuerza de rozamiento, cuando tenemos a un cuerpo que ya está en movimiento, se le llama fuerza de rozamiento cinética y es igual a mu sub k por Fn, donde mu sub k es coeficiente de rozamiento cinético, también es una cantidad adimensional, Fn es la fuerza normal expresado en Newton y Fk fuerza de rozamiento cinético expresado en Newton también. Y esta A se trataría de la aceleración expresado en metros por segundos al cuadrado.
Nota importantísima, jóvenes. Siempre el coeficiente de rozamiento estático es mayor al coeficiente de rozamiento cinético. Por ejemplo, si tenemos en este caso un cuerpo que se desliza sobre un suelo áspero que tiene rozamiento, entonces te dan dos coeficientes, 0,2 y 0,5, y no te dicen más. En el problema te dan los coeficientes de rozamiento son 0,2 y 0,5. ¿Tú cómo podrías distinguir cuál es el cinético y cuál es el estático? Sabemos nosotros de que el coeficiente de rozamiento estático debe ser mayor al cinético. En este caso, el que es mayor es 0,5, o sea, el coeficiente de rozamiento estático será 0,5, mientras que el menor será el coeficiente de rozamiento cinético. Hay que tener, por favor, mucho cuidado con esto y no te olvides de cuál debe ser mayor y cuál debe ser menor en este caso. Bien, jóvenes, pasemos a la siguiente diapositiva. Vamos con el problema 3, un problema tipo examen de admisión. Dice, la figura muestra un bloque de masa 2 kilogramos que se desplaza rectilíneamente con velocidad constante sobre una pista horizontal. Se aplican los frenos y el camión desacelera a razón de 5 metros por segundo al cuadrado. Si el bloque está a punto de deslizar hacia adelante, la plataforma hacia adelante de la plataforma del camión determina el coeficiente de fricción estático. ¿Qué tenemos que hacer en este caso, jóvenes? Realizar un diagrama de cuerpo libre, no tenemos nada más que hacer. Por ejemplo, ¿qué podríamos decir al respecto? A ver, en este cuerpo hay una fuerza de peso. El peso del bloque, en este caso, su masa es 2 kilogramos, aceleración de la gravedad 10, peso 20 newton. Hay también una fuerza normal, vertical y hacia arriba, ¿cierto? Fuerza normal. ¿Qué más hay, jóvenes, aquí? A ver, hay peso, hay fuerza normal. Para que este bloque, ojo, mira, como se están aplicando los frenos, entonces este bloque va a tender a ir hacia adelante, pero lo que lo va a impedir es este suelo áspero, ¿no? Es de esta plataforma del camión, ¿cierto? Ya, de esta plataforma del camión. Entonces, justamente va a haber una fuerza de rozamiento que va a estar en esta dirección, jóvenes. Ahora, te dicen algo interesante. Si el bloque está a punto de deslizar, esta palabra es como clave, ¿no? El bloque está a punto de deslizar. O sea, te dicen de que el bloque no ha deslizado, el bloque sigue estático, está a punto de hacerlo. ¿De qué te están hablando entonces? De una fuerza de rozamiento estática máxima. De eso te están hablando. ¿Te das cuenta? Y obviamente, si es que el bloque se está desacelerando, en este caso la aceleración tendrá esta dirección, aceleración. Está desacelerando, están aplicando los frenos. Entonces, joven, ¿qué otra fuerza podemos observar? Ya no hay ninguna más, ¿cierto? Es la única que hay. Es la única que hay, jóvenes. Entonces vamos a representar aquí en un poquito más grande las fuerzas implicadas. Acá tenemos al peso de 20 newton. Tenemos aquí a la fuerza normal. No sabemos cuánto vale la fuerza normal por ahora. ¿Qué más tenemos? Tenemos a la fuerza de rozamiento. Fuerza de rozamiento tiene esta dirección, pero como habíamos mencionado, es la fuerza de rozamiento estática máxima. Y tenemos la dirección de la aceleración, que en este caso sería esta de aquí. El diagrama de cuerpo libre está completo, jóvenes. Ahora,
vamos a ver de que en el eje Y, o sea, en el eje vertical, la suma de fuerzas que apuntan hacia arriba es igual a la suma de fuerzas que apunta hacia abajo. Claro, porque el bloque no se está deslizando de manera vertical. De manera vertical está en equilibrio, puedo decirlo así. Entonces, suma de fuerzas que apunta hacia arriba. La única que apunta es Fn, fuerza normal, y esto es igual a la suma de fuerzas que apunta hacia abajo. La única que apunta hacia abajo es esta fuerza de 20 newton. ¿De acuerdo, joven? Excelente. Ahora vamos al eje X. Vamos a aplicar la segunda ley de Newton. Suma de fuerzas que están a favor menos suma de fuerzas que están en contra de la aceleración. A ver, el F, en este caso, es igual. La fuerza que está a favor de la aceleración, ¿cuál será? Esta fuerza, ¿cierto? Fs máximo. Fuerza de rozamiento estática máxima. Nada más. Si te das cuenta, es la única que hay. Menos y en contra no hay nada. Cero, simplemente le pones, ¿no? Entonces, F es simplemente igual a Fs máximo. Profesor, entonces, pero Fs máximo, ¿a qué es igual? Ahí tienes la formulita. Es mu s por Fn. Reemplazamos. Sería mu s por Fn. Profesor, pero en este caso, el mu s es lo que a nosotros nos piden, ¿cierto? No conozco entonces. Y el Fn es de 20 newton, justamente tiene un valor de 20 newton. ¿Dónde está? Acá está. Entonces acá lo reemplazo. Entonces la fuerza resultante F va a ser igual a 20 mu S. Finalmente, entonces, finalmente, esta fuerza F la voy a reemplazar en la segunda ley de Newton. Vamos a empezar, jóvenes. F ya te dan o te dicen de que vale 20 mu S. ¿Ok? Esto es igual a la masa, en este caso, del cuerpo. La masa del cuerpo es 2 kilogramos. ¿Ok? 2 kilogramos. Y justamente la aceleración. La aceleración es dato de problema, 5 metros por segundo al cuadrado. Ahí está. Y se acabó el problema, jóvenes, ¿no? Ahí te das cuenta rápidamente que mu s es igual a 1/2, ¿cierto? O lo mismo 0,5. ¿Unidades? ¿Tendrá unidades? No, es adimensional, no tiene unidades. Alternativa a la letra A. ¿De acuerdo, jóvenes? Vamos a pasar ahora al siguiente problemita. Problema número 5. Profesor, ¿me puede retroceder para tomar la captura, por favor? Sí, ahí está. Listo. Ok. Problema 5 dice, un bloque de masa 10 kilogramos es desplazado sobre una superficie horizontal rugosa por acción de una fuerza de magnitud 60 newton, que forma un ángulo de 37 grados sobre la horizontal, como muestra la figura. Determina la magnitud de la aceleración del bloque. Considere que el coeficiente de fricción cinético tiene este valor. Entonces, de nuevo, no vamos a realizar un diagrama de cuerpo libre. Acá tenemos al peso, en este caso, el peso. En este caso, el peso, como su masa vale del bloque 10, tendría un valor de 100 newton. La fuerza normal apunta hacia arriba, fuerza normal. Y esta fuerza que estamos viendo, esta fuerza en dirección oblicua, la vamos a tener que descomponer necesariamente en componente horizontal y en componente vertical. La componente horizontal la vamos a colocar de este color, componente horizontal, y la componente vertical de este otro color. ¿Está claro, jóvenes?
Te dicen de que esta fuerza F tiene un valor de 60 newton y tiene un ángulo de 37 grados. Entonces, ¿cuánto sería esa fuerza horizontal, jóvenes? Entonces, mientras vas pensando, yo voy llenando aquí. Acá tendrías una fuerza normal hacia arriba. Tendrías el peso igual a 100 newton hacia abajo. Tendrías esta fuerza horizontal más o menos así. ¿Ok? Y tendrías la fuerza vertical apuntando hacia arriba. Yo sé que ya lo sacaste, ¿no? Si él vale, ¿cuánto vale? 60 y él vale 37, este 60 es como un 12 por 5, o sea, 37, 12 por 4, 48. 48, acá sería, y el otro sería 36. Entonces, esta fuerza oblicua ya desaparece, ha sido reemplazada por estas componentes, horizontal y vertical. ¿Hay alguna otra fuerza, jóvenes, que faltó graficar? Ya no, está completo el diagrama de cuerpo libre, ¿no? Está completito. Empecemos. En el eje Y, suma de fuerzas que apunta hacia arriba es igual a la suma de fuerzas que apunta hacia abajo. Fuerzas que apuntan hacia arriba, Fn. ¿Hay alguna otra fuerza que apunte hacia arriba? Sí, esa componente de azul, la de 36 newton. Todo esto es igual a la suma de fuerzas que apunta hacia abajo. La única que apunta hacia abajo es esa fuerza del peso. Conclusión, fuerza normal sería 64 newton, ¿ok? Eso te va a servir más adelante, te vas a dar cuenta dónde. Ahora, en el eje X vamos a aplicar segunda ley de Newton. Esta forma de la fuerza resultante. Entonces, reemplacemos. Mi F es igual, abro paréntesis, suma de fuerzas que están a favor de la aceleración. La única que está a favor de la aceleración es esta de 48 newton. Recuerda de que la aceleración tiene esta dirección de aquí. Entonces, esa es la única que está a favor de la aceleración. Sería, en este caso, 48 newton. ¿Ok? Esto es por cuestiones pedagógicas nomás, ¿ya? Suma de fuerzas que están en contra de la aceleración, no hay nada, le coloco 0. Ya sabes que en el examen ya lo vas a hacer más rápido. Ahora, la fuerza resultante es igual a 48 simplemente. 48 newton. Ahora, en este caso, profesor, usted se está olvidando de algo. Sí, me estoy olvidando de una fuerza. ¿Cuál es la fuerza, jóvenes? A ver, ¿se han dado cuenta ustedes? Falta una fuerza, falta una fuerza. A ver, ¿cuál es? Rozamiento, pues, ¿no? A ver, falta una fuerza, profe, claro. ¿Cuál es esa fuerza? Rozamiento, claro. La vamos a denotar con este color, ¿ok? Un color especial. Este color de aquí. Ahora, como el cuerpo se está moviendo, pregunta capciosa, ¿es rozamiento cinético o estático? Es cinético, obviamente, sería FK. Muy bien, entonces acá lo vamos a colocar. Nos habíamos olvidado de esa fuerza. FK. Justamente porque no estaba áspero el suelo. ¿Y qué más? Esto está correcto. Correcto, faltaría esta fuerza, ¿no? Suma de fuerzas en contra de la aceleración, sí hay. En contra de la aceleración sería justamente este FK. FK. Ahí está. Lo demás está correcto. Ahora borramos esto de aquí. Y sería 48 menos FK. Excelente. Ahora sí, todo está perfecto. Profe, pero no se olvide de lo siguiente, que F es igual 48 menos, pero este FK está dado por esta expresión de aquí, mu K por Fn. Entonces lo vamos a reemplazar, mu K Fn. Continuamos.
F es igual a 48 menos. Muca vale 0,25. ¿Dónde está? 0,25. Y Fn vale 64 newton. ¿Ok? 64. Todo eso está multiplicado. ¿Ok? Y operamos. A ver, F igual a 48 menos, y acá sería 0,25 es como un cuarto, 64 entre 4, 16. F es igual a 32. ¿Estamos claros, jóvenes? 32 newton. ¿Sí? Ahora sí hemos encontrado la fuerza resultante. Esta fuerza F es la resultante. La vamos a aplicar en la segunda ley de Newton aquí. Este F sería, en vez de F, pues colocamos 32. Esto es igual, obviamente, a la masa del cuerpo. La masa del cuerpo es conocida, 10 kilogramos. Ahí lo estamos reemplazando. Multiplicado por la aceleración, que es, en este caso, la gran incógnita, ¿ok? La gran incógnita del problema. Justamente queremos calcular 3,2 metros por segundo al cuadrado. ¿De acuerdo, jóvenes? Espero que también haya quedado claro este problemita. De nuevo, todo paso a paso. Entiendo que para algunos chicos me excedo en pasos, pero se trata de hacer la clase para todos, ¿ok? Para absolutamente todos. Muy bien, jóvenes. ¿Todo claro ahí? ¿Todo bien? Vamos a continuar. Hay una... A ver, problema número 6. Quizá nos quedemos unos 5 minutitos más, o si no ya les dejo el último problema indicado. ¿De acuerdo? Si es que ustedes también desean quedarse un poquito más. A ver, problema 6. Un bloque se encuentra presionado sobre una pared rugosa de fuerza 600 newton, como muestra la figura. ¿Cuál es la masa necesaria para que el bloque ascienda verticalmente con una aceleración de 5 metros por segundo al cuadrado? Considere el coeficiente de fricción cinético entre la superficie de contacto, mu c, y tiene este valor. Bueno, jóvenes, vamos a realizar un diagrama de cuerpo libre de frente aquí, ¿no? Esto de aquí lo vamos a representar aquí. El cuerpo está ascendiendo, en este caso, ¿no? Te ven o te indican un cuerpo que asciende. Entonces la fuerza de rozamiento siempre se opone al movimiento. La fuerza de rozamiento estaría en esta dirección de aquí. Voy a colocarlo de otro color. Esta sería la fuerza de rozamiento. FK. ¿De acuerdo, jóvenes? ¿Qué más? El peso del bloque. El peso del bloque tiene un valor de, a ver, no sabemos cuánto vale. Solamente sabemos de que debe tener una masa m, pero la aceleración de la gravedad es 10. O sea, su peso será 10 veces m. Eso es lo único que sabemos. Y queremos justamente conocer la masa de ese bloque. ¿Qué más? La fuerza normal que le ejerce en la pared al bloque. Esta pared le ejerce una fuerza normal. ¿Ok? ¿Qué otra fuerza más, profesor? Esta fuerza de aquí, no se olvide. Claro, ¿cómo nos vamos a olvidar? A ver, sería descomponiendo esa fuerza en una componente en ese sentido y en otra componente en ese sentido. O sea, una componente horizontal y una componente vertical. Muy fácil, jóvenes. Mira, si esta fuerza F vale 600 newton, esta componente de aquí tendrá un valor de 300 newton, ¿cierto? Ya por lo que hemos visto en las clases, en las primeras clases. Y el otro tendrá un valor de 300 raíz de 3 newton. ¿Está claro, jóvenes? Ahora sí. Mira, ya no nos olvidamos de la fuerza de rozamiento, ahora sí está correcto. La aceleración del bloque está hacia arriba.
está ascendiendo en este caso. Y todo está claro. Ahora sí, todo está claro. Mira, si te das cuenta, el movimiento solamente se realiza en el eje vertical. O sea que en el eje horizontal no hay movimiento. Por lo tanto, podemos afirmar esto. Suma de fuerzas que apunta hacia la derecha. La única que apunta hacia la derecha es de 300 raíz de 3. Esto es igual a la suma de fuerzas que apunta hacia la izquierda. Es, en este caso, la fuerza normal, que en este caso, la fuerza normal actúa de manera horizontal, ¿no? Es horizontal, apuntando hacia la izquierda. O sea que, conclusión, fuerza normal es 300 raíz de 3 Newton. El eje Y, vamos a aplicar la ecuación de la dinámica, de la segunda ley de Newton. F, la fuerza resultante. F es igual, abro paréntesis, a ver, suma de fuerzas que está a favor de la aceleración. Profesor, la aceleración está apuntando hacia arriba, la que está a favor obviamente es 300, el único que está a favor de ella. Todos los demás están en contra, ¿no? Menos la suma de fuerzas que están en contra de la aceleración. ¿Cuál es? El peso está en contra de ella. ¿Quién más está en contra de ella? La fuerza de rozamiento cinética también está en su contra, ¿no? Y cierro llaves en este caso. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Y qué más, jóvenes? Bueno, profesor, pero ya sabemos lo siguiente, ¿no? Ya ordenamos, acá sería F igual a 300 menos 10M menos, pero FK vale, en este caso, mu sub K por Fn. ¿Todos de acuerdo con eso, jóvenes? Reemplacemos ahora. Continuamos. F es igual a 300 menos 10M menos, pero mu sub K tiene un valor de dato, 1 entre 2 raíz de 3. Es el valor de mu sub K. 1 entre 2 raíz de 3. ¿Y Fn cuánto vale? Acá lo tenemos, justamente, Fn es 300 raíz de 3. Ok, 300 raíz de 3, multiplicación. Continuamos. F igual a, sería 150. Operando eso, ¿no? Se cancela un raíz de 3, se cancela un 2, 150 menos 10m. Eso lo vamos a reemplazar en la segunda ley de Newton. Aquí. Lo vamos a reemplazar. Sería 150 menos 10m. Acá, de nuevo, por hacerlo rápido, este es m. 150 menos 10m. ¿Estamos? Ahora sí está claro. 150 menos 10m, esto es igual a la masa. Bueno, la masa no conocemos, pues justamente es nuestra gran incógnita. La masa no sabemos cuánto vale, queremos conocerla por la aceleración que es dato del problema. La aceleración es 5 metros por segundo al cuadrado. Reemplázalo aquí. 5. Y eso ya es sencillo, ¿no? Empiezas a lucirte. 150 igual a 10m más 5m. O sea que m, aquí es igual a 10 kilogramos. Efectivamente, sería la alternativa a la letra A. ¿De acuerdo, jóvenes? Espero que haya quedado claro de nuevo. Pasemos a la siguiente. Solamente 5 minutitos. Nada más vamos a repasar algo de dinámica circunferencial. Nosotros hemos hablado de la aceleración centrípeta y relacionada con la aceleración centrípeta tendremos a una fuerza que también apunta hacia el centro de la trayectoria circunferencial llamada fuerza centrípeta. Entonces, fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta, donde m es la masa expresado en kilogramos, hace aceleración centrípeta expresado en metros por segundo al cuadrado. Y como en el caso de la segunda ley de Newton, esta fuerza centrípeta no es una sola fuerza, es una fuerza resultante. ¿A qué es igual en este caso?
fuerza centrípeta es igual a la suma de fuerzas dirigidas hacia el centro menos suma de fuerzas dirigidas hacia afuera del centro. Vale decir de que todas las fuerzas implicadas en esta fuerza centrípeta son fuerzas radiales, ¿ok? O bien dirigidas hacia el centro o bien hacia afuera del centro. En cualquier caso, siempre van a ser en dirección radial. Y ahora, para eso también recordar que la aceleración centrípeta se calcula de esta manera. Entonces, ya para concluir con esta parte de la teoría, la fuerza centrípeta va a tener exactamente la misma dirección de la aceleración centrípeta. ¿Por qué? Porque se define justamente fuerza centrípeta es igual a un número por la aceleración centrípeta. O sea que en módulo va a tener un valor diferente, pero en dirección van a ser exactamente iguales. Entonces ya conocemos lo que es fuerza centrípeta y eso lo vamos a aplicar en el problema 8. Dice, la figura muestra un rizo circular de radio 25 metros que forma parte de la montaña rusa de un centro de diversiones. ¿Cuál será la rapidez mínima, ojo con esto, que debe tener un coche de la montaña rusa en la parte superior del rizo para no caer entre las rieles? Entonces, jóvenes, para todo caso se tiene que hacer primero diagrama de cuerpo libre. Siempre se tiene que hacer eso. Por ejemplo, en la parte máxima, en esta parte en el punto A, que le estoy llamando, en el punto de altura máxima de este coche de la montaña rusa, haremos justamente el diagrama de cuerpo libre. A ver, ¿qué es lo primero que vamos a dibujar, jóvenes? El peso, ¿de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo con eso? El peso. Profesor, no sé cuánto tiene de masa ese coche. Simplemente le pones masa m, ¿no? Y por la aceleración de la gravedad sería 10m. Clarísimo, jóvenes. ¿Qué más? Mira, el peso es debido al carrito. Hay otra fuerza también que está apuntando hacia abajo y que se llama fuerza normal. Muy bien. ¿Hay alguna otra fuerza, jóvenes? Ya no. Son estas las dos únicas fuerzas que vamos a tener. Muy bien, entonces, acá tenemos fuerza normal apuntando hacia el centro de la trayectoria. Es una fuerza radial que apunta hacia el centro. Y esta fuerza de peso que también apunta hacia el centro. Y decimos, fuerza centrípeta tiene esta definición. Empecemos, jóvenes. Fuerza centrípeta es igual suma de fuerzas dirigidas hacia el centro. Las que están dirigidas hacia el centro serían fuerza normal y este peso de aquí. Sería fuerza normal más el peso, que en este caso sería 10m. Porque están dirigidas hacia el centro, si te das cuenta, ¿no? Menos las fuerzas que están dirigidas hacia afuera del centro. No existe, le coloco 0 nada más. Muy bien, entonces, simplemente la fuerza centrípeta, en este caso, a ver, en este caso, la fuerza centrípeta, ¿a qué sería igual? Fuerza centrípeta es igual a fuerza normal más 10m. ¿Hasta ahí todo claro, jóvenes? Esta fuerza centrípeta la vamos a reemplazar en esta fórmula de aquí. Sería fuerza centrípeta, fuerza normal más 10m. Esto es igual, ya vamos a terminar, jóvenes, paciencia, a la masa, que no sabemos cuánto vale, por la aceleración centrípeta. Estamos reemplazando. Pero no te olvides de que la aceleración centrípeta está expresado de esta manera. Entonces, sería fuerza normal más 10m es igual a m por la aceleración centrípeta, que conviene, por lo que estamos viendo de rapidez mínima, colocarlo en función de la rapidez tangencial. Sería v cuadrado entre r. Ahora, acá viene lo Buenas interesante del tardes. asunto. Sí, Disculpe, ya ahorita terminó termino la ya. hora, vamos a cerrar la plataforma. Un minutito nomás, ¿le parece? Gracias. Ahora, para que v sea mínimo,
FR debe ser 0. O sea que esta fuerza normal, esta fuerza Fn, debe ser 0 para que justamente ese V sea mínimo. Entonces, simplemente, ¿no? Fn vale 0 más 10m es igual a m b cuadrado entre r. Si te das cuenta, m con m se cancela, el r lo pasas a multiplicar, que es dato, y calculas el v. El v, en este caso, te va a dar 15,8 metros por segundo. ¿De acuerdo? Eso ya te lo dejo indicado. Ahí están los pasos, joven. Y ahí está para que le tomes una captura de pantalla para la fuerza tangencial, ¿no? Acá hay cuando hay una aceleración tangencial, como en el caso del MSV, también hay una fuerza tangencial igual a esta expresión de aquí, ¿de acuerdo? Y cuando hables de una fuerza total, es la suma vectorial de la fuerza centrípeta más la fuerza tangencial, y está dado ahí. Le puedes tomar una captura. Vamos a retroceder de diapositiva al ejercicio, por favor, para tomarle captura. Claro. Entonces, jóvenes, ya saben que aparte de la fuerza centrípeta también hay una fuerza tangencial, como lo están viendo ahí. Y la suma vectorial de ambas te da la fuerza total. ¿Ok? Ahí lo dejo para que le tomen captura también. Ok. Pregunta número 1 es la B, 2 es la B, 3 es la D, 4 la D, 5 la B, 6 la D, 7 la B. Muchas gracias, jóvenes, por su atención. Ha sido una clase bastante extensa. Un abrazo para todos ustedes. Cuídense mucho.